Algunos de ustedes pueden haber oído que la poderosa corporación Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma. Saben, Disney construyó la Isla del Tesoro, este gigantesco complejo en la bahía de Baker en las Bahamas, que simplemente no empezó como un pueblo fantasma, ustedes saben. Los barcos cruceros de Disney realmente paraban en su puerto y dejaban ahí a los turistas para que se relajaran con todos los lujos que el dinero les pudiera proveer. Esto es un hecho y ciertamente pueden investigarlo. Disney invirtió más de 30 millones de dólares en ese lugar, sí, tal como lo escuchan, 30 millones de dólares. Luego, así, de la nada lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, aguas poco profundas, diciendo que sus barcos no podrían entrar al puerto y no podrían operar con seguridad. Incluso se culpó a los trabajadores diciendo que, al ser de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Pero, ¿saben una cosa? La historia no se acaba aquí. No fue a causa de la arena, y es evidente que no se debía a los extranjeros perezosos. Ambos eran excusas bastante convenientes para ese momento. No, yo sinceramente dudé de que esas fueran las razones verdaderas. Y quizás se pregunten por qué estoy dudando tanto de esas razones por las cuales el proyecto fue abandonado. Bueno, la respuesta es simple. Esto se debe al Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad, junto a la playa de la Isla Esmeralda en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los 90. Este concepto era un resort de la selva con una temática gigantesca. Y sí, como en todo lo que es el universo de Disney, el palacio era el centro de todo este asunto. Y bueno, ya saben, si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, les recordaré brevemente la historia del libro de la selva, que si no lo han visto, o al menos lo conocen por los dibujos clásicos animados de Disney de décadas pasadas, es la historia donde Mowgli es un niño abandonado en la selva, esencialmente criado por los animales y al mismo tiempo perseguido por otros que quieren hacerle daño. En fin, el palacio de Mowgli comenzó polémicamente. Disney compró muchísimas hectáreas para el proyecto y ciertamente fue a precios muy elevados. Incluso no se llegó a saber de varios escándalos que rodearon la compra de varias propiedades. Al gobierno local simplemente las expropió, le quitó a los pobladores sus hogares, los cuales vendió a Disney. Esto incluso pasó con algunas propiedades que habían sido recientemente terminadas de construir y fueron expropiadas de la nada con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un proyecto futuro de una autopista, pero la gente sabía muy bien lo que estaba ocurriendo, así que simplemente comenzaron a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el concepto de este enorme proyecto. Un grupo de cuellos blancos de la compañía de Disney llevó a cabo una reunión en la ciudad con la intención de venderles a todos la idea de lo lucrativo que sería este proyecto. Cuando les mostraron el arte conceptual, ya saben, este palacio indio gigantesco rodeado por selva con hombres y mujeres en taparrabos. Bueno, basta con decir que a nadie le gustó la idea. Y bueno, estamos hablando de un gran palacio indio, selva, taparrabos y ubicado no solo en el centro de una área con gente de mucho dinero, sino también con un alto índice de racismo y xenofobia, justo en pleno sur de Estados Unidos. Y bueno, sabrán que aquello era una mezcla cuestionable en ese punto de la historia, pues ciertamente no querían mucho a los extranjeros en ese momento. Uno de los miembros de la multitud asaltó el escenario y fue sometido rápidamente por los guardias de seguridad después de haber roto una de las vallas de la presentación con un golpe de su rodilla. Disney básicamente tomó esa comunidad y esencialmente los hizo arrodillarse a sus pies. También todos los lugares fueron arrasados, el terreno fue limpiado y no había ni una maldita cosa que se pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y los periódicos locales estaban en contra de la construcción desde un principio, pero Disney hizo algo para manipularlos y hacer que sus opiniones se convirtieran en opiniones sin valor alguno. Y bueno, así es como se les ocurrió la idea de la Isla del Tesoro en las Bahamas, en la cual Disney gastó todos esos millones y se fue.
ocurrió lo mismo con el palacio de Mowgli. Ciertamente, la construcción se completó. Visitantes en realidad se alojaron en aquel gigantesco resort. Las comunidades de los alrededores se inundaron con el tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Y de repente, todo se detuvo. Disney lo detuvo ciertamente, sin embargo nadie sabía qué diablos pensar. Aunque estaban muy contentos por ello, la pérdida de Disney, aparatosa, fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo. Sinceramente, nadie habla mucho de aquel lugar, pues ya se cerró hace más de una década. Yo vivo quizá, no lo sé, a unas 4 horas de Isla Esmeralda, así que realmente solo escuché los rumores y no tenía ninguna información verídica de aquel lugar. Después, leí un pequeño artículo de alguien que había decidido ir a explorar el resort de la Isla del Tesoro y publicó un blog entero sobre todas las cosas locas que encontró ahí, cosas que habían dejado atrás, cosas rotas, dañadas, probablemente arruinadas por los ex empleados de Disney descontentos que habían sido echados a la calle cuando sucedió la tragedia. Gente de todas partes quería un pedazo de este lugar. La gente ahí se sentía tan ofendida por la Isla del Tesoro como lo hizo aquí la gente con el palacio de Mowgli. Además, parece que hubo rumores de que Disney había liberado a los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo los tiburones, ¿pueden creerlo? Y bueno, después de aquello, ¿quién no querría tomar un poco de mercancía de aquel lugar después de todo? Bueno, lo que estoy diciendo es que este blog sobre la Isla del Tesoro me puso a pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, pensé que sería genial hacer algo de exploración urbana, justo en el Palacio de Mowgli. No lo sé, quizá tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que pudiera llevar a casa como recuerdo. No voy a decir que llegué rápidamente a ese lugar porque sinceramente me tomó más de un año de planeación después de haberme enterado sobre el artículo de la Isla del Tesoro. Y en el transcurso de todo ese año hice mucha investigación acerca del resort del palacio. O mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial afiliado a Disney o buscador de internet mencionaba el lugar. Se habían encargado muy cuidadosamente de borrar todo rastro de este mismo. Aún más extraño, sin embargo, era que absolutamente a nadie se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o incluso tomar una foto. Ninguna de las televisoras locales o los periódicos tenían reportes, audios, fotografías sobre este lugar. Claro, era de esperarse si todos se habían dejado manipular por Disney. No iban a alardear por este acto tan vergonzoso, estando en la mira del poder, ¿cierto? Recientemente, tras mi investigación sobre el Palacio de Mowgli, aprendí que algunas empresas pueden solicitarle al gigante de Google, por ejemplo, eliminar los enlaces de los resultados del buscador. Seguramente no lo hacen por una buena razón, ya saben. Mirando atrás, es probable que muchos hablaran del tema, pero sus palabras simplemente se hicieron inaccesibles, aún a pesar de que quizá estén ahí. No pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía era un viejo mapa que había recibido en el correo en los años 90. No era un mapa precisamente, era solamente un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World. Creo que desde que había estado ahí en los años 80 se consideraba algo reciente. Realmente nunca fue mi intención de quedarme con este mapa. Se había quedado guardado junto con mis libros y cómics de la infancia, y solo lo recordé ya meses después de haber iniciado mi investigación. Y aún así me tomó unas semanas encontrar el lugar donde mis padres lo habían metido. Pero lo encontré. La mayoría de la gente con la que me topé simplemente no fue de mucha ayuda, pues la mayoría eran extranjeros que se habían mudado a la playa en los últimos años. Los antiguos residentes solo se burlaron de mí e incluso me hicieron gestos obscenos apenas pronunciaba dónde puedo encontrar el palacio de Mowgli. Vaya, ciertamente le tenían un odio intenso. Este mapa me llevó a un pasillo excesivamente largo con una sobrepoblación de plantas en crecimiento, fauna y plantas nativas que ya habían tomado el control del lugar en un intento por reclamar toda la tierra que antaño fue suya.
Yo estaba bastante asombrado, debo decirlo, al ver la puerta principal del resort, enormes puertas de madera monolíticas que parecían haber sido cortadas de árboles de secuoya gigantes. La puerta ya tenía varios agujeros en varios lugares, quizá hechos por pájaros carpinteros y carcomida en su base por insectos y roedores. Colgando de la puerta había una lámina de metal, con algunas letras pintadas a mano en negro que decían abandonado por Disney. Es evidente, ustedes lo saben, que era obra de algún residente o un ex empleado que quiso hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para poder caminar, pero no para conducir. Así que tomé mi cámara digital y el mapa, cuya otra cara mostraba una distribución de los detalles de las instalaciones, y me puse en marcha. Los jardines interiores del lugar estaban tan descuidados y llenos de vegetación como la puerta de la entrada. Una palmera en un estado andrajoso y descuidado saliendo de en medio de una pila de sus propios cocos. Las palmas de banano se encontraban en un estado similar, pero apestosas y con un terrible olor a podrido. Todo estaba lleno de basura, e incluso podía sentirse y verse una especie de enfrentamiento entre orden y caos, como filas cuidadosamente plantadas de flores mezcladas con hierbas altas y detestables hongos apestosos, todo totalmente ennegrecido. Todas las estructuras al aire libre estaban destruidas, la madera podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Se divisaba una enorme caseta de información y un bar al aire libre que tenía una pila de escombros surtido debajo, quizá provocado por el vandalismo pasado y la devastación del clima. Lo más interesante en los jardines era una enorme estatua de Balú, aquel oso amable del libro de la selva que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba en una posición perpetua, dando un saludo jovial hacia la nada, mirando el espacio vacío con una tonta sonrisa dentuda, pero con cada franja de su piel cubierta de excremento de pájaro y enredaderas que ocupaban casi toda su plataforma. Me acerqué al edificio principal, sí, al palacio, solo para encontrar la parte exterior del edificio cubierto en grafitis donde la pintura original no se había pelado y erosionado aún. Las puertas delanteras no estaban abiertas y se les habían arrancado de las bisagras y habían sido robadas. Nuevamente vi aquel mismo letrero en la parte superior donde alguna vez estuvieron las puertas, y con esas mismas palabras, abandonado por Disney. Me gustaría poder contar acerca de todas las cosas impresionantes que vi en el interior del palacio: estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. Creo que mis expectativas fueron demasiado altas en ese momento. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, destruido y llano, que yo creo que a la gente solo le faltó robarle el moho a las paredes. Cualquier cosa que era demasiado grande para robar, como mostradores, escritorios o aquellos gigantescos árboles falsos, estaban amontonados en medio de esta gigantesca casa de resonancia vacía que amplificaba todos mis pasos para que se escucharan como si de un viejo reloj de cuerda se tratara. Me regresé al medio y volví a todos los lugares que pudieran parecer de alguna manera interesantes. La cocina era, como era de imaginar, un área de preparación de alimentos casi de nivel industrial, con todos los electrodomésticos y el espacio necesario. Obviamente para esto no habían reparado en gastos, pues todas las superficies de vidrio estaban rotas, todos los mobiliarios dañados, los electrodomésticos destruidos, todas las puertas arrancadas de sus bisagras y todas las superficies de metal abolladas y pateadas. Todo el lugar tenía un particular olor a orina. El congelador gigante, que ya ni se acercaba a estar frío, tenía filas y filas de espacio en las estanterías vacías, con ganchos colgados del techo, probablemente usados para colgar los cortes de carne, y al acercarme muy levemente a ellos vi que se movían. Cada gancho se movía en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que eran casi imperceptibles a simple vista y desde la distancia. Me imaginé que aquello habría sido causado por mis pasos al entrar, así que sostuve uno con mis dedos para impedir su movimiento, y con cuidado lo dejé así, en paz, pero unos segundos después comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban en gran parte del mismo estado que el resto del lugar. Al igual que la estación de la Isla del Tesoro, alguien había destruido metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otras cosas. También había alrededor de media pulgada de agua rancia y maloliente estancada en el piso, así que, por mi propia seguridad y salud, no me quedé mucho tiempo ahí.
Lo curioso es que los baños y lavabos, incluso los de los baños de las mujeres, goteaban o simplemente el agua seguía corriendo libremente. Me pareció que se debería haber cerrado el grifo principal del agua hace mucho, pero es que hace mucho tiempo atrás. Había un montón de habitaciones en el resort, pero naturalmente yo no tenía tiempo para mirar todos y cada uno de los cuartos. Los pocos que visité fueron destruidos de la misma manera, y al final yo no esperaba encontrar nada ahí. Incluso pensé oír en televisión o radio en una habitación, ya que realmente creía escuchar una conversación muy silenciosa. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso en el que el sonido del agua que fluye estaba jugándome una mala pasada. Bueno, quizá dirían que fue mi paranoia, pero esto es más o menos algo de lo que escuché. Voz 1. Yo no lo creo. Voz 2. Claro que sí. Voz 1. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Voz 2. Fue tu padre. Te lo dije. Oí luego algo parecido a un suspiro largo o un llanto. Lo sé. Suena realmente ridículo, pero deben tomar en cuenta que solo estoy narrando lo que yo viví ahí. Por eso pensé que podría haber sido alguna corriente de viento en esa habitación, o peor aún, algunos de los vagabundos que se habían escondido ahí probablemente pudieran haberme apuñalado si me encontraban. Miré hacia la puerta principal del palacio de nuevo y pensé que no había encontrado nada que valiera la pena notar y había partido el viaje hasta acá arriba. Mientras miraba por la ventana me di cuenta de que había algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que mostrar después de todo este trabajo, incluso si era solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, quizá unos 25 metros de largo, tomando el sol, ya saben, enrollada sobre sí misma sobre un pedestal a la derecha en el centro de la zona. Era casi la hora para que la tarde cayera, por lo que la luz caía sobre el objeto de una manera perfecta para armar una toma. Me acerqué a esta gigantesca pitón y tomé una foto. Me puse de puntillas y tomé otra. Así que decidí atreverme y me acerqué un poco más para obtener un primer plano de su rostro. Poco a poco y casualmente, aquel monstruo levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos, y con absoluta indiferencia dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y los árboles, y tras ella sus gigantescos 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque muchísimo antes de que su cola dejara la rama donde se posaba. Disney había liberado a sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi mapa plano, era la casa de los reptiles. Ciertamente fui inestúpido, pues debía haberlo imaginado. Había leído acerca de los tiburones en la isla del tesoro, así que ciertamente debía esperar algo como esto. Yo estaba estupefacto, muy sorprendido. Mi boca debió haber estado abierta durante un par de segundos antes de regresar a la tierra y cerrármela a mí mismo. Parpadeé un par de veces y me alejé de donde la serpiente había estado y me dirigí de nuevo hacia el palacio. Y bueno, a pesar de que se había ido por completo, yo todavía no quería correr ningún riesgo y regresé hacia el edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeteé el rostro para poder recuperar la conciencia y volver a mis 5 sentidos. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas estaban temblorosas. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que quisiera descansar sobre vidrios rotos y alfombras de hojas muertas, o sentarme en un escritorio de una cuestionable fiabilidad. Yo había visto algunas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme ahí hasta que me sintiera un poco mejor. La escalera era lo suficientemente alejada de la puerta principal del edificio para que las escaleras estuvieran relativamente limpias, salvo, desde luego, por el polvo. Sorprendentemente, saqué un trozo de metal de la pared y una vez le di la vuelta para acomodarlo, vi que estaba grabado con esas palabras: abandonado por Disney. Este pequeño lema al cual ya me había acostumbrado. La puse en las escaleras para al menos sentarme en algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, me di cuenta de que la escalera terminaba en una malla metálica con un candado, y había un letrero en la puerta que se alcanzaba a leer: solo mascotas, muchas gracias. Esto animó un poco mi espíritu, debo confesarlo.
Sencillo, por dos razones. Uno, que esta era un área de mascotas donde sin duda alguna tenía que haber algo de material interesante. Y número dos, el candado estaba aún en su lugar. Nadie había estado ahí, ni los vándalos, ni los saqueadores. Simplemente nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y tal vez encontrar algo interesante para fotografiar o robar. Yo había llegado al palacio con la idea de que era correcto tomar lo que quisiera porque, bueno, era un lugar abandonado. Me dije que tardaría mucho en violentar aquella cerradura, pero me tomó menos tiempo violentar la placa de metal de la pared y el candado que estaba enganchado a ella. El tiempo y la decadencia, además de los elementos, habían hecho casi todo el trabajo por mí, tanto que fui capaz de doblar la placa de metal lo suficiente para sacar los tornillos de la pared, algo que nadie más había pensado hacer, o en su momento que nadie fue capaz de hacer. La zona de mascotas fue un cambio sorprendente, puesto que era un área muy bien preservada a comparación del resto del edificio que había visto. Por un lado, casi todas las luces fluorescentes estaban intactas. Cada segunda o tercera seguían iluminando, aunque parpadeaban y se desvanecían al azar. Además, había sido que nadie había robado o roto nada. El lugar estaba impecable salvo por la suciedad de un típico lugar abandonado. Simplemente los efectos de la edad y la exposición, ya saben. Apenas si se empezaban a notar tablas con blocs de notas y bolígrafos. Había relojes, incluso uno para marcar tarjetas en la pared completo, con tarjetas de tiempo llenas con horarios cumplidos. Las sillas estaban esparcidas alrededor y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo lleno de estática, mesas llenas de comida podrida y tazas vacías. Era como una de esas películas postapocalípticas en donde todo se deja en el estado de evacuación. Algo dentro de mí me decía, ¿cómo es posible que todavía haya energía en este lugar? ¿Una vieja televisión que todavía funciona? No, simplemente no le di mucha importancia. Pensé que un viejo generador debió haberse activado apenas pasé por la puerta. Pero bueno, la lógica me decía, ¿un viejo generador? ¿En serio? Decidí continuar, y mientras caminaba por el laberinto de pasillos y subpasillos de la zona de mascotas, solo se me hizo más y más interesante. Mientras más lejos iba, se veían escritorios y mesas que fueron derribadas, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que era lentamente superada por el carmesí de la alfombra que recubría todo el piso. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando se le hacía la más mínima cantidad de fuerza. Prendas de vestir colgadas en ganchos en una de las habitaciones simplemente caían ante la humedad. Una cosa que me molestó fue que la luz era cada vez más escasa y poco fiable, ya que fui más allá de las profundidades húmedas y sofocantes de este lugar. Con el tiempo, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras "Reparación de personajes 1" estampada en ella. Debo decir que al principio la puerta no se abrió, pensé que todo esto era probablemente donde se guardaban los trajes y sin duda podría tomar una fotografía de todo este lío retorcido y maloliente, pero por más que lo intenté desde varios ángulos, simplemente la puerta no se dio. Me di por vencido tras unos intentos, di media vuelta y comencé a alejarme, y fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente. Decidí entrar y verán, en el interior la habitación estaba completamente a oscuras. Utilicé el flash de la cámara en busca de un interruptor de luz en la pared contra la puerta, pero no había nada. Cuando pensé en dejar de buscarlo, un zumbido eléctrico muy fuerte me dejó sorprendido, incluso aturdido, y en ese momento hileras de luces encima de mi cabeza se prendieron de repente. Todas comenzaron a parpadear de manera muy similar a las que pasé hace unos minutos atrás. Me tomó un segundo para que mis ojos se adaptaran y pareciera como si la luz se hiciera cada vez más brillante hasta que pareciera que las bombillas iban a estallar, pero justo cuando pensé que iba a llegar a esa etapa crítica, simplemente se atenuaron y se estabilizaron eventualmente. La habitación era exactamente como yo la había imaginado. Varios trajes de Disney colgaban de las paredes, completamente elaboradas como cadáveres, extraños cadáveres de caricaturas colgadas de sogas invisibles. Había una parte completa llena de taparrapos y ropa que decía nativos en perchas hacia atrás. Sin embargo, lo que me pareció más extraño y lo que yo quería fotografiar de inmediato era un traje de Mickey Mouse en el centro de aquel cuarto.
A diferencia de los otros trajes, este estaba tendido de espaldas en el centro del suelo como la víctima de un asesinato. La piel en el vestuario estaba podrida y parte del pelaje del traje se había caído, revelando así lo que pareciera ser piel. Lo que es aún más extraño, sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo fotográfico del ratón Mickey, negro donde debió haber blanco y blanco donde debió haber negro. Sus overoles rojos también eran de un color azul claro. Se veía tan desagradable que al final decidí fotografiar aquella cosa. Tomé unas fotos de los trajes colgados en las paredes, ángulo hacia arriba, ángulo hacia abajo, ángulos laterales para poder mostrar toda una fila de rostros congelados, dibujos animados pútridos, algunos con sus ojos de plástico faltantes. Entonces decidí armar una escena con uno de los trajes de aquellos personajes. Simplemente lo quería ubicar mirando al piso resbaladizo y sucio, como mirando a una escena del crimen. Tomé el casco de un disfraz del Pato Donald muy cuidadosamente para que este no se deshiciera en mis manos, mientras miraba a la cara, a esos ojos vacíos de plástico de la cabeza putrefacta. Un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré a mis pies, y ahí entre mis zapatos había un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y se rompió en pedazos a mis pies, y solo la cara y la mandíbula inferior quedaron ahí, como mirándome culposamente desde abajo. Me asusté, debo decirlo, estaba aterrado, así que dejé caer la cabeza del pato y de inmediato, como era de esperar, me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado ahí en el marco de la puerta, miré hacia atrás el cráneo en el suelo. Tengo que tomar una foto de esto, ¿sabes? Tuve que hacerlo por cualquier número de razones que puedan parecer una estupidez, pero solo si no piensas en ello mucho tiempo. Iba a necesitar una prueba de lo que había pasado aquí, sobre todo si Disney quería que de alguna manera todo esto se olvidara. No tenía ninguna duda en mi mente desde el principio que incluso si era solo una negligencia leve, Disney era completamente responsable de esto. Ahí fue cuando el ratón Mickey, ese que parecía el negativo de una foto, el opuesto Mickey en el centro de la pista, comenzó a levantarse. Estaba trastabillando, pero luego de ponerse de pie, este traje de Mickey Mouse, o lo que sea que estaba dentro suyo, se quedó en el centro de la habitación. Su rostro falso estaba mirándome muy fijamente, mientras yo retrocedía, diciendo para mí mismo, no, por favor, una y otra vez, moviendo mi cabeza en gesto de negación, porque no podía creer lo que estaba pasando. Con las manos temblorosas, el corazón golpeándome violentamente el pecho y piernas que las sentía extremadamente pesadas, tanto que no podía moverme, me las arreglé para levantar la cámara y apuntarle a la criatura, al opuesto, que ahora lo notaba mirándome fijamente de arriba a abajo. La pantalla de la cámara digital solo mostraba los píxeles muertos en forma de aquella cosa. Era una perfecta silueta del traje de Mickey, los cuales se esparcían en la pantalla. Los píxeles muertos se difundían, estropeando la pantalla donde se veía su contorno. Luego de eso, la cámara murió. Simplemente se quedó en blanco. No hizo más ruido, estaba dañada. Alcé los ojos una vez más hacia el traje de Mickey Mouse. Oye, dijo con una voz silenciosa, pervertida, pero con la voz de Mickey Mouse ejecutada a la perfección. ¿Quieres que me quite la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza con sus torpes dedos gordos y grandes de los guantes blancos de disfraz alrededor del cuello, con movimientos impacientes, arañándose el cuello, movimientos similares a los de un hombre herido tratando de salvarse a sí mismo y liberarse de las fauces de un depredador. Después, consiguió penetrarse el cuello con sus dedos y sangre comenzó a brotar de aquellas aperturas, mucha sangre, sangre gruesa, sangre podrida y de un color amarillento como si fuera sangre infectada por pus. Me di la vuelta al oír el escalofriante desgarro de tela y carne, solo me preocupaba por escapar, y al darme vuelta vi por encima de la puerta de esa habitación el mensaje final escrito en una lámina de metal, parecía escrito con las uñas o con un hueso, y decía: abandonado por Dios. Nunca escribí la entrada del blog sobre este tema ni lo mencioné por muchos años después de haber corrido lejos de ese lugar. Huí por mi salud mental y seguramente para salvar mi propia vida.
Y ahora ya sabía por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. Simplemente no querían que alguien como yo entrara. Simplemente no querían que nada como eso saliera de ahí.